Tras una intensa jornada en el Congreso de los Diputados, el presidente de Vox, Santiago Abascal, analizó el inicio del curso político en El gato al agua. Precisamente como los programas políticos parece que son papel mojado y que los políticos se han acostumbrado en España a mentir sobre sus programas y a mentir sobre sus pactos. De hecho, ahora estamos padeciendo un presidente del gobierno carente por completo de legitimidad porque ha engañado a los españoles. ¿Cuál es el mecanismo que le queda a los españoles para forzar a los políticos a cumplir con sus deseos? ¿Qué ha venido pasando durante todo este tiempo para que se hayan tomado tantas decisiones contrarias a los intereses de los españoles en el Congreso de los Diputados sin que a los españoles se les haya consultado? Porque el artículo 92 de la Constitución prevé que a los españoles se les pueda consultar sobre asuntos de trascendencia política. En otros países se hace con mucha regularidad, como Suiza, en Italia también se hace, en algunos lugares son vinculantes. Aquí no existe la figura del referéndum vinculante, pero a ver quién es el que se atreve a saltarse la voluntad de los electores, la voluntad de los españoles tan claramente. Por eso nosotros le decimos al gobierno, le decimos a Pedro Sánchez, le decimos a los comunistas que tengan el valor de someter a votación, por ejemplo, sus obsesiones climáticas, con las restricciones que implican para las clases más desfavorecidas. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar y nosotros tenemos la obligación de decir a quién gobierna, ya que ha aprobado a través del Congreso de los Diputados, con el aplauso de todos los partidos, salvo Vox, que se opuso, una ley que prohíbe a los españoles no solo explotar nuestros recursos energéticos, sino explorarlos. Prohíbe la exploración. Eso tendrán que decidirlo los españoles, o vamos a decidirlo los políticos en el Congreso, todo a espaldas de la gente cuando le afecta de una manera tan clara en su día a día. Y esa es nuestra reflexión. Bueno, la posición de Vox estaba fuera de la agenda política, pero hoy la posición de Vox marca también la agenda política, no solo en materia climática o energética. Todos los debates que estaban prohibidos, Vox los ha vuelto a poner en la palestra. Me refiero al debate sobre el estado de las autonomías, que parecía un debate zanjado. Las autonomías habían venido aquí para quedarse y nadie las podía cuestionar. Hoy hay un partido político, que es el tercero de la nación, que cuestiona abiertamente el estado de las autonomías. No se podía hablar de la defensa de las fronteras, de la inmigración ordenada. Hoy es un debate principalísimo en España. La legalización o ilegalidad de los partidos separatistas. Sobre esto no se podía hablar. Y las políticas de género eran un asunto con el que ocurría prácticamente lo mismo. Vox ha venido a ponerlas todas encima de la mesa y nos hemos dado cuenta de que tenemos el apoyo de muchísimos españoles que no nos votan y que incluso probablemente no nos voten nunca. Y por eso creemos que esos españoles no están representados, que los partidos a los que pueden votar por otras razones toman decisiones también en contra de ellos mismos. ¿Por qué un español de izquierda va a estar obligado a votar a Vox solo por la cuestión climática? Igual puede tener la oportunidad de votar en un referéndum sobre esas decisiones absolutamente suicidas que han tomado la mayor parte de los partidos en el Congreso. Es decir, la democracia está muy lesionada y algunos se refugian en el parlamentarismo. Los mismos, por cierto, que han cerrado el Parlamento y los mismos que lo han aceptado. Sin ninguna duda, las que afectan a la financiación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Hemos podido hacerlo con mucha menos fuerza y contundencia de la que nos gustaría, porque estamos en un pacto de gobierno en Castilla y León, pero hemos podido hacerlo en lo que afecta a sindicatos y organizaciones patronales. Pero no tenemos ninguna duda de que todo el gasto político superfluo y el gasto político asociado al Estado autonómico, que es un gasto excesivo, se puede recortar. Pero no solo hay que recortar gasto superfluo, hay que hacer que el dinero esté en manos de aquellos que han sudado por él, de los españoles, que están en mitad de esta gigantesca crisis energética y de inflación, padeciendo unos impuestos abusivos, con un Estado y con un gobierno absolutamente depravados que dicen que las empresas aprovechan la situación, pero el propio gobierno aprovecha la situación para hacer caja, para recaudar mucho más. Yo creo que lo que hemos hecho en Castilla y León es un pequeño ejemplo de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, porque haríamos mucho más si gobernásemos en solitario, y también otros dan pequeños ejemplos de qué es lo que están dispuestos a hacer. Hoy el Partido Popular en Andalucía directamente ha defendido la Agenda 2030, ha creado un organismo, un chiringuito para la defensa de la Agenda 2030, y no para colocar a un amigo del señor Juanma Moreno, sino para que lo presida directamente el señor Juanma Moreno, es decir, que están de hoz y coz metidos en esa agenda globalista, que nos podríamos poner de acuerdo precisamente sobre el respeto a nuestras respectivas soberanías. La Unión Europea está instalada a través de los burócratas de Bruselas
y de los políticos del consenso progre, populares y socialistas en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que votan prácticamente lo mismo en todas las cosas, en una deriva federalista que consiste en entregar cada vez más competencias a la Unión Europea. Y el que se opone a eso directamente es anatemizado y se dice que quiere salir de la Unión Europea, que quiere terminar con el euro, aunque simplemente esté diciendo que prefiere una Unión Europea como la que teníamos en el Tratado de Niza, donde el Estado-nación no estaba en cuestión, donde nos habíamos puesto de acuerdo en algunas cosas, pero donde la soberanía no estaba en riesgo. Yo creo que tenemos capacidad de ponernos de acuerdo en muchísimas cosas y veo con muchísima esperanza esa reacción soberana en muchas naciones. En Italia, con Giorgia Meloni, todavía no se han celebrado las elecciones, pero las encuestas son verdaderamente halagüeñas. En Suecia, recientemente, con nuestro socio, que ha conseguido ser el segundo partido, pero hay otras reacciones soberanas, como la que se ha vivido en Chile recientemente, a todas partes. Pero es muy fácil, porque es que el Partido Popular no quiere ir a ningún lado. El Partido Popular se conforma, mejor dicho, con expulsar a Pedro Sánchez del poder. Y nosotros también queremos expulsar a Pedro Sánchez del poder, con tantas o más ganas que ellos, pero no para sentarnos simplemente en los sillones del Banco Azul, no para sucederles, no para heredarles, no para hacer las mismas cosas o parecidas. El Partido Popular ya nos demostró lo que fue capaz de hacer con una mayoría absoluta. ¿A qué está dispuesto Vox? A derogar toda la legislación de la izquierda, a derogar toda la legislación sectaria, ideológica, que atenta contra la libertad, que atenta contra la unidad nacional, que atenta contra la igualdad de los ciudadanos, que es la legislación que ha llegado a España desde el zapaterismo. Y eso hay que acabar con ello de un plumazo, es que no hay que reformarlo, hay que derogarlo directamente. Entonces Vox es realmente ambicioso, por eso nosotros apelamos a ese cambio profundo, a un cambio radical, a un cambio que vaya a la raíz del problema. ¿Para qué? Pues para algo que creo que comparte la mayor parte de los españoles, voten lo que voten, que España siga unida, que nuestra democracia se salve, que la soberanía sea respetada, que la libertad en todos los órdenes sea un valor no pisoteado y que los españoles seamos iguales ante la ley, seamos hombres o mujeres, e iguales en todo el territorio nacional. Bueno, por ahora nos estábamos conformando con derogar leyes. Claro, si a veces lo que no hay que hacer es aprobar tantas leyes. Si probablemente uno de los problemas de España es la proliferación legislativa. Se hacen leyes para todo, para decidir sobre cualquier cuestión, para entrometerse en la vida íntima de los ciudadanos, para entrometerse en las relaciones entre hombres y mujeres, como acabamos de ver. Sí, pero claro, no son solo leyes a nivel nacional, son las respectivas leyes a nivel autonómico, como ocurre con las leyes de memoria histórica. Es que para ser ciudadano de pleno derecho en España hay que ser catedrático de Derecho Administrativo. Los ciudadanos están indefensos ante esa proliferación legislativa, están indefensos ante prácticas abusivas de grandes empresas, ante la complejidad de la factura de la luz, del gas, ante la complejidad de la declaración de la renta. Si la Constitución no es suficiente para el Tribunal Constitucional, que aunque está pidiendo una parte de las clases en español en estos momentos, no garantiza algo que a nosotros nos parece que debería garantizarse, es que cualquier español pueda escolarizarse íntegramente en su lengua materna, que es además lengua común de los españoles y lengua oficial del Estado, en cualquier sitio de España. En Galicia, donde no es posible, en Valencia, en Cataluña, en Baleares y por supuesto en mi tierra, en el País Vasco, que eso sea posible. Y eso hoy no es posible. No es posible ni siquiera con las sentencias del Tribunal Constitucional, que únicamente piden que puedan darse algunos contenidos o algunas horas en español. Nosotros somos partidarios de una ley mucho más firme que garantice que quien quiera estudiar íntegramente la lengua oficial del Estado y la lengua común de los españoles pueda hacerlo. Bueno, evidentemente es en estos momentos una posición de gran confrontación. Nosotros sabemos que eso va a ser muy difícil con el Partido Popular, pero hay otros países que han logrado una reducción drástica, como Polonia, Hungría, con políticas de natalidad, ayudando a que el aborto prácticamente desaparezca. Si dependiese de nosotros, pues todas las políticas serían mucho más firmes. Si las tenemos que negociar, pues las políticas serán no tan firmes como a nosotros nos gustaría. Bueno, evidentemente nosotros pedimos a Pedro Sánchez que vaya al Congreso para pedir autorización para todo, para mandar un solo soldado español, para cambiar la posición en política internacional sobre el Sáhara, sobre cualquier asunto. De hecho,
Yo creo que Vox se ha convertido en el paladín de la defensa del Parlamento y del Congreso de los Diputados. Ganamos un recurso en el Tribunal Constitucional porque había sido cerrado el Congreso de los Diputados con la excusa de la epidemia. Nosotros vamos a exigir que cualquier decisión que afecte a los españoles, y una de esas es tan importante, que el Gobierno tenga que acudir al Parlamento a defenderlo allí y a solicitar autorización. Bueno, yo estoy esperanzado y estoy muy tranquilo, sobre todo porque Vox tiene un discurso muy claro. Vox tiene un mensaje. Vox está fuera de toda duda. Vox no lleva a equívocos. Y a mí eso me da mucha tranquilidad. Nosotros no hacemos mucho caso a las encuestas, como saben. No hacemos mucho caso a los pronósticos de los comentaristas de las encuestas. Han pronosticado muchas veces la desaparición de Vox, el hundimiento de Vox. Lo han hecho después de cada elección, lo han hecho antes de que llegáramos. Vox está creciendo y está creciendo sólidamente, pero lo está haciendo porque Vox tiene principios sólidos, porque Vox tiene un mensaje y porque Vox habla de los problemas de los españoles y defiende los intereses de los españoles. Y yo creo que eso es imbatible y tarde o temprano Vox representará una mayoría social y política en España y alcanzaremos el gobierno.